Ese que ven es Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo. La autopsia contradice su versión y confirma que sí hubo agresión sexual. Indignados, los vecinos del Campillo han roto el cordón policial durante la reconstrucción del crimen para insultarle. La policía lleva más de 8 horas inspeccionando su casa. ¿Qué tal están? Buenas noches. El asesino de Laura Luelmo ha abierto el debate político sobre la prisión permanente revisable. Pablo Casado ha pedido al gobierno que no la derogue. Sánchez dice que eso no ha evitado el crimen y anuncia medidas de protección para las mujeres. Desde aquí queremos estar todos con su familia, con todos sus amigos, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Y aquí en las Cortes se ha debatido esta tarde la ley de conciliación. Es la primera vez que un gobierno autonómico impulsa una norma para ajustar la vida personal y laboral. La propuesta pretende eliminar también la brecha salarial entre hombres y mujeres. Lo anunció hace una semana y hoy lo ha solicitado de forma oficial. Endesa pide al Gobierno el cierre de la central térmica de Compostilla. Alega que no puede pagar las inversiones que necesita la planta del Bierzo para cumplir con la normativa europea. Promete mantener el empleo con energías renovables, pero los trabajadores desconfían, van a seguir en huelga. La Guardia Civil recupera 257 piezas de patrimonio arqueológico en Ávila. Las robaron de yacimientos del Valle del Tietar hace más de 30 años, por eso el delito ha prescrito. El supuesto ladrón se había llevado desde flechas prehistóricas a un sello medieval del siglo XV. Abríguense porque esta noche pasaremos frío en la meseta. Las heladas, eso sí, no serán tan intensas como las de los últimos días. Llegan nubes que dejarán precipitaciones débiles y por la tarde ya irán a menos. El viento seguirá soplando con rachas de hasta 50 km por hora. La autopsia confirma que Laura Luelmo sufrió una agresión sexual. También que murió de un golpe en la cabeza 2 o 3 días después de desaparecer. La incógnita es qué pasó durante ese tiempo. La Guardia Civil sigue buscando rastros de ADN de la víctima en la casa de Bernardo Montoya, de su asesino confeso. Mañana se lo llevarán a otra reconstrucción en el lugar en el que apareció el cadáver y el viernes pasará a disposición judicial. Laura fue agredida sexualmente antes de morir. Lo ha confirmado la autopsia, que también revela que murió por un fuerte golpe en la cabeza 2 días después de su desaparición. Según Bernardo Montoya, Laura discutió con él y en un forcejeo golpeó su frente. Intentó violarla y al no conseguirlo la abandonó inconsciente en el lugar donde el pasado lunes encontraron su cuerpo. No reconoce ni haberla agredido sexualmente ni haberla matado. Montoya ha pasado 20 años en prisión y sabe que no admitir los delitos más graves puede beneficiarle ante un juez. Averiguar qué pasó durante esas 48 horas entre la desaparición y la muerte es crucial para los investigadores, que continúan trabajando en la zona donde se halló el cuerpo. Intentan localizar el teléfono móvil de la profesora, que podría dar alguna pista sobre las ubicaciones. Bernardo Montoya ha salido custodiado de esta comandancia de la Guardia Civil a mediodía. Los agentes le han trasladado a El Campillo para hacer una reconstrucción del crimen desde su propia casa. A su llegada, numerosos vecinos se han saltado el cordón policial y han intentado increparle. Esta lona ha protegido los registros de las miradas de vecinos y periodistas. Después de hora y media de reconstrucción, Montoya ha vuelto a las dependencias policiales de Huelva capital. Esa indignación que veíamos entre los vecinos del Campillo se extiende por toda España. Hemos visto manifestaciones, mensajes en redes sociales y hoy alumnos de la Universidad de Valencia, donde Laura estudió un máster, han pintado un mural en su memoria. También la han recordado en Salamanca, donde cursó Bellas Artes.
En silencio, cayendo una tras otra, como las mujeres asesinadas por la violencia machista. Es el recuerdo de los alumnos de Bellas Artes de Salamanca a Laura Luelmo, un recuerdo que también tomaba forma en esta carta remitida por una compañera. No sé cómo volver a recordar las aulas de dibujo artístico, la cocina de mi casa y ese olor a magdalenas, ese olor a barro del aula de volumen. Pero lo que sé, que no olvidaré nunca, es la forma en que acariciabas el papel lleno de carboncillo. Así era Laura, una joven viajera, alegre, reivindicativa y comprometida en la lucha por la igualdad. En Bellas Artes en Salamanca descubrió su pasión por el dibujo y también por las caricaturas. Después de especializarse como profesora de secundaria, inició un periplo como docente que la llevaron a centros como el Mariano Timón de Palencia o Nuestra Señora del Rocío de Zamora, que dejó hace apenas unas semanas para cubrir la vacante en Huelva. Una vida truncada, otro nombre en una cadena de horror. Es una más y está pasando todo el rato y tiene que parar. Y tener que salir con miedo y siempre acompañada de alguien y con tus amigos. Y necesitamos que todo esto pare ya de una vez. Conocemos gente que sí que conocían a esa chica y como que nos ha tocado un poco. La misma plaza que Laura pisó durante sus años como estudiante, hoy gritaba de rabia y dolor. Y en Soria, 1 millar de personas han salido a correr esta tarde por el centro de la ciudad. Es un gesto para condenar esa muerte de Laura Luelmo. Hombres y mujeres han reivindicado unidos que ninguna mujer tenga miedo cuando salga a correr sola. Todos unidos, hombres y mujeres, y así hasta 1 millar de sorianos han salido a la calle hoy a correr, todos juntos para reivindicar que ninguna mujer lo haga con miedo sola. Bajo el lema, todos unidos, corremos solas, libres y sin miedo, únete a nosotras. Como decía, 1 millar de sorianos salen a la calle, se ponen las zapatillas de running para reivindicar que ese miedo, esa incertidumbre por la que cada mujer a veces sale a correr, se acabe. Este crimen de Laura Luelmo ha abierto el debate político sobre la dureza del Código Penal en estos casos. Pablo Casado ha pedido al Gobierno que no derogue la prisión permanente revisable que se aprobó con Rajoy. Sánchez le ha dicho que no lo hará, que esperará al Tribunal Constitucional, pero que no ha servido para evitar este asesinato y lo que propone son medidas de protección para las mujeres. Que no deroguen la prisión permanente revisable. Es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. El Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten. Los exjugadores de la Arandina, investigados por un presunto delito de abuso sexual a una menor, no se querellarán contra la consejera de Familia. Esta mañana se ha celebrado un acto de conciliación entre las partes en Valladolid. Alicia García dijo en julio que consideraba inadmisible y provocador que pudiesen ser contratados por otro equipo de fútbol de la comunidad. Hoy ha matizado que no quiso perjudicar a los futbolistas con esas palabras. Oye, que hora y pico perdida y luego niebla parte del camino. Ha habido aveniencia, la conciliación ha sido con éxito, la consejera ha venido representada por su procurador y bueno, ha reconocido que realmente la presunción de inocencia prima sobre toda cuestión y sobre todo sobre unos muchachos que aún no han sido ni tan siquiera acusados. Estamos en fase de investigación, ¿no? Y esta tarde, en las Cortes, la consejera de Familia ha defendido el proyecto de ley de conciliación que ha superado su primer escollo, una enmienda a la totalidad presentada por Podemos que ha apoyado PSOE e Izquierda Unida. Leticia Sánchez, buenas noches. ¿Con qué argumentos? Los partidos de izquierda dicen que no apuesta realmente por la corresponsabilidad, que no hay sanciones para quien no cumple ni medidas concretas. Creen que tampoco hay un presupuesto que vaya a servir de forma eficaz para acabar con la brecha salarial. La consejera, por su parte, ha defendido que la ley costará 121 millones y que 51 de sus 86 medidas son para conciliación.
86 medidas con un coste estimado de más de 120 millones de euros para conciliar y atajar la brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres. Medidas que lucharán contra un problema estructural de la comunidad, según la consejera. Además, el desarrollo de medidas y la implantación de recursos y servicios para la conciliación tienen un impacto directo en la natalidad y en evitar la despoblación. 86 medidas cargadas de humo y declaración de intenciones, según Podemos, que ha propuesto devolver la ley. Por un error de base, no trata la corresponsabilidad. Conciliar sí, pero que lo sigan haciendo ellas, que concilien ellas, que ellos no cuiden y que no se repartan las tareas y que no se repartan los cuidados. Y eso es lo que se desprende de su ley. La Junta cree que hay que premiar a quien lo hace bien. Nosotros creemos que hay que castigar a quien lo hace mal. Solo es una trampa, es una encerrona para enviar a las mujeres a casa, para que sigan cuidando y atendiendo las tareas doméstico-familiares y perpetuar con ello las desigualdades. A pesar del apoyo de Izquierda Unida y PSOE, la ley sigue su curso con los votos del Partido Popular y Ciudadanos. Esta ley llega aquí, como bien se ha dicho, después de un acuerdo en el marco del diálogo social y de un intenso trabajo realizado entre Junta y los agentes económicos sociales. Si es mejor 86 medidas o nada, porque con su enmienda a la totalidad ustedes lo que quieren es que no haya nada. Subvenciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo por reducción de jornada o impulsar flexibilidad horaria y el teletrabajo han sido algunas medidas esgrimidas por Ciudadanos para defender la norma. Tres marineros muertos y uno desaparecido es el resultado del hundimiento de un cerquero gallego con base en Portonovo. Había salido esta mañana del puerto de Coruña a las 4 de la mañana. Se ha hundido al mediodía a 4,5 millas del Cabo de Finisterra. El 1 de julio de 2020, la central térmica de Compostilla dejará de producir energía. Hoy Endesa ha solicitado de forma oficial el cierre de la planta. Junto con esa petición formal al Gobierno, la compañía propone un plan de futuro con inversiones en energías renovables para mantener los 166 puestos de trabajo en el Bierzo, pero los empleados no se fían y anuncian que mantienen sus movilizaciones. Endesa no adaptará la central de Compostilla a la nueva normativa de emisiones contaminantes, no le resulta rentable, así que antes de que entre en vigor cerrará. Será el 30 de junio de 2020. A partir de entonces se desmantelará. La empresa asegura el trabajo a sus 166 empleados y tendrá en cuenta a los de las auxiliares. El desmantelamiento de la planta se va a prolongar por un periodo entre 4 y 6 años y generará una media de 130 empleos, con puntas que podrían alcanzar hasta 200 empleados. Y me gustaría destacar que para estos trabajos Endesa va a dar prioridad a la contratación de trabajadores de las actuales empresas auxiliares de la central. Junto al cierre, Endesa ha presentado un plan de futuro que pasa por las renovables, una inversión de 240 millones para instalar 300 megavatios fotovoltaicos y otros 20 para 20 megavatios eólicos. También buscará un uso para las instalaciones. La compañía lanzará un concurso público para que agentes públicos y privados puedan presentar alternativas viables para el uso futuro del actual emplazamiento de la planta. El plan contempla asimismo la creación en Cubillos del Sil de un almacén central logístico del parque eólico de Endesa en España. Ya no hay más especulaciones. Endesa pone punto final a una historia de 70 años en la comarca del Bierzo. Triste y lamentable. Vamos a llegar al 1 de enero con una situación muy complicada. Las soluciones y las alternativas que dan para esta comarca para nada se parecen a las que se llevan a cabo en Italia, por ejemplo, o las que se han llevado en anteriores etapas en Endesa. Se van sin alternativas posibles, anunciando inversiones en renovables. Eso más que nada es humo. Abandonan el Bierzo con todo a favor. Los políticos de este país lo están poniendo a sus anchas, dado que tienen una reforma laboral que nos impide forzarles a negociar. La situación resulta todavía más comprometida para el personal de las empresas subcontratadas, que ya han empezado a despedir trabajadores. Con dolores, porque llevamos muchos años trabajando en ese sitio. Para ellos, Endesa dice que reserva el desmantelamiento de la planta. Nosotros ahora mismo somos bastante escépticos en ese sentido. Ahora sí, el Bierzo tiene que comenzar a digerir la pérdida de más de 300 empleos directos y toda la economía que se generaba en torno a este centro de producción.
La consejera de Economía, Pilar del Olmo, dice que el cierre depende del Gobierno central y ha pedido a Endesa que apueste por un centro de innovación en El Bierzo. Se apuesta por las energías renovables, que lleve allí un centro de investigación de energías renovables. Pero no nos han dicho que sí, pero es una idea. O sea, si ahora Endesa cierra las térmicas, no cierra las térmicas, solicita el cierre y lo cierra el Gobierno, vamos a ser claros. Hombre, una alternativa es que investiguen en la acumulación de las energías renovables, que es el gran problema. Y en las Cortes, el PSOE ha propuesto hoy que las empresas que cierran y se van de Castilla y León con beneficios devuelvan las ayudas públicas que hubiesen recibido. La UPL le ha apoyado, Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra de esa propuesta. Alega que endurecer solo aquí las condiciones hará que se instalen menos compañías en la comunidad. Hay que dejar bien claro en la legislación que no se puede venir a por las subvenciones y después salir corriendo cuando se acaban los plazos de esta estancia obligada. En el ámbito de la Unión Europea tienen que establecerse criterios homogéneos y ese mandato de las Cortes lo trasladó la Fundación Anclaje a Bruselas. ¿Qué serviría que en León y en Castilla endureciéramos las condiciones y, por ejemplo, en Cataluña o en Extremadura esas mismas condiciones fueran más ventajosas? Lo que supone es un freno para las próximas localizaciones en nuestra comunidad. No creo que sea incompatible el decirles vengan ustedes a Castilla y León con no nos tomen el pelo. En el Congreso esta mañana Podemos criticaba el pacto para la transición energética del carbón en 2027 que ha hecho el Gobierno. Reprochaba que ese acuerdo no garantiza el futuro de las comarcas mineras. No es un pacto de transición, es un cierre en falso del sector de la minería. Es un punto y final, donde no se garantiza el futuro de las comarcas mineras. En segundo lugar, señora ministra, no es un pacto ecológico, porque nos guste o no, en nuestro país se va a seguir quemando carbón, pero será carbón de importación. Este plan va a permitir que unos 600 trabajadores afectados de las empresas privadas incluidos en el plan de cierre puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. También los que no puedan prejubilarse y los que forman parte de las subcontratas van a formar parte de una bolsa de trabajo. Las Cortes piden por unanimidad a la Unión Europea una estrategia común en defensa del azúcar. Los sindicatos agrarios también reclaman al Ministerio que presione a Azucarera para que no baje los precios de la remolacha. El Gobierno se compromete a estudiar jurídicamente qué posibilidades tiene para exigir a la empresa el precio pactado. El Gobierno mediará entre los remolacheros y Azucarera para intentar que la filial de British Sugar reconsidere su propuesta y mantenga el precio por tonelada fijado en el acuerdo marco interprofesional. Es el compromiso al que ha llegado el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, con los sindicatos agrarios en una reunión en la que el Ministerio se ha puesto del lado de los agricultores. Venían a por el respaldo del Gobierno en el conflicto con Azucarera y lo han conseguido. El Ministerio está igual de preocupado que nosotros y que va a hacer todo lo posible porque llegue cordura a este asunto, se mantenga el precio que teníamos pactado. Porque si la filial de British Sugar no da marcha atrás y sigue ofreciendo menos de 36 euros a tonelada de remolacha, los sindicatos temen el cierre de las fábricas de Azucarera en Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro. La gente se va a ir a cultivar donde se la pagan a 42 euros y va a abandonar Azucarera. Podemos estar en riesgo de perder las 3 fábricas y si se toma una decisión inmediata, a lo mejor perdemos una, pero nos quedamos con 2, o perdemos 2, nos quedamos con una, pero se tiene que tomar de aquí al 28 de febrero. Si la mediación del Ministerio no tiene resultado, UPA solicitará a la Cámara de Comercio de Madrid que arbitre para saber si la rebaja del precio unilateral desde Azucarera incumple el convenio marco y por lo tanto es ilegal. He ofrecido tanto a COAS como a Saja el que pudiéramos llevarlo los 3, si lo llevamos los 3 pues mejor. Los 3 sindicatos reconocen las limitaciones del Gobierno y que la solución solo puede venir desde Azucarera. Por eso el calendario de movilizaciones se mantiene. En los últimos 3 años, 350 ganaderos de ovino han cerrado su explotación en Castilla y León. Los productores de leche de oveja han hecho una cata de quesos reivindicativa hoy en el centro de Valladolid. De esa forma piden que haya acuerdo de precios entre distribuidores y productores y que los ciudadanos se animen a consumir queso de Castilla y León.
El producto reclamo esta vez lleva una etiqueta de pura concienciación ciudadana. No les importa pagar por una caja de tabaco 5 euros, por un cubata 5 euros, irse de vacaciones y pedir un préstamo, o comprarse un coche con un préstamo, y luego la comida nos olvidamos de ello. Una de sus luchas es que se valore y se apueste por el queso local. Asaja hace hincapié en que no caigamos en engaños. Tienen que ver que sea de Castilla y León y tienen que ver que sea queso de oveja, que no le engañen y sean quesos que llaman mezcla y no tienen oveja. La Unión de Campesinos culpa a la Junta de su nula negociación con la distribución. Los ganaderos tendrían que cobrar como mínimo a 80 céntimos el litro de leche para poder subsistir. Nuestra comunidad vecina, Castilla-La Mancha, está pagando más la leche, está subiendo mucho la producción y está consiguiendo mantener sus explotaciones, mientras que aquí estamos en caída libre. Y exigen que se celebre una mesa de negociación con la consejera de Agricultura que llevan pidiendo desde febrero. Comisiones Obreras ha pedido en las Cortes al Gobierno regional que restaure los recortes que hizo a los funcionarios durante la crisis. Entre sus peticiones, la de volver a la jornada laboral de 35 horas semanales. El sindicato ha criticado la ley que quiere sacar adelante el Partido Popular sin haber negociado previamente con los sindicatos. Dicen que es un secuestro. La ley que pretenden sacar es verdaderamente una calamidad de ley. Y segundo, se olvidan de las que son otras reivindicaciones básicas de todos los empleados públicos, que tienen que ver con el empleo, pese a que están diciendo que sacan una oferta de empleo grandísima, pero no es cierto. La mayoría son plazas que ya están ocupadas, la jornada de 35 horas, que es un derecho que perdimos en el año 2012. Ellos saben que es imposible porque legalmente es imposible. Es decir, la ley de presupuestos del Estado de 2018 deja claro quién puede y quién no puede poner en marcha las 35 horas. Yo creo que este año la comunidad va a cumplir. Y si la comunidad cumple, pero no lo sabremos hasta febrero o marzo, porque eso lo tiene que dar el Gobierno de España. Si has cumplido la senda de estabilidad, el objetivo del déficit, estas cuestiones, entonces ya lo puedes aplicar. Y precisamente a los funcionarios va dirigido el modelo de carrera profesional realizado por el Partido Popular, que esta tarde ha sido respaldado en las Cortes. Solo Izquierda Unida se ha opuesto, el PSOE ha votado a favor y el resto se ha abstenido. Pese a ello, no han faltado las críticas a esta propuesta que ahora comienza su trámite parlamentario y con la que dice el PP se quiere reconocer el trabajo de los empleados públicos. Por cierto, que también esta tarde se ha aprobado iniciar los trámites para que veterinarios, farmacéuticos o trabajadores de enfermería que ahora no son personal sanitario puedan serlo. Queremos reconocer su esfuerzo avanzando en el empleo de calidad. Por un lado, mejorando las retribuciones de la carrera profesional y, por otro lado, optando por un empleo público de calidad. Desde el 2003, ustedes no han tenido tiempo de implantar la carrera profesional, que lo tienen que ahora hacer deprisa y corriendo. No será porque hay elecciones en 2019, ¿verdad? En el 2009, como ahora, mera propaganda electoral. Pero esta vez ya no les cree nadie. No se lo creen ni ustedes. Que se retire esta proposición de ley, que se elabore una nueva proposición de ley realizada con el consenso de las fuerzas sindicales, al menos de aquellas mayoritarias. Y un centenar de enfermeros han reivindicado mejoras laborales a las puertas de la Consejería de Sanidad en Valladolid. Reclaman que reconozcan el solape de jornadas, se paguen las noches y festivos a los personal del 112 y se cubran bajas y permisos desde el primer día. Si no hacen caso a sus reivindicaciones ni convocan el concurso de traslados paralizado desde hace 8 años, amenazan con ir a huelga. Para la sanidad de Castilla y León y para nuestros pacientes, una calidad y continuidad en los cuidados que no se está dando en atención primaria, y no se está dando porque no se cubren las ausencias. Cada día va un profesional, cada día alguien me cambia un tratamiento, mañana vengo, no sé qué es lo que está pasando y tenemos mal atendidos, a nuestro entender, a los pacientes diabéticos y a los pacientes crónicos. Esto lo que está suponiendo para los profesionales es que cada vez tenemos más agresiones, pacientes más enfadados y, lo más triste, profesionales más quemados. El consejero de Sanidad asegura que la Junta tiene en cuenta esas peticiones y que Castilla y León es la única autonomía que convoca plazas en todas las especialidades de enfermería. Hemos
hecho también, tomado decisiones sobre la estabilidad en el empleo a partir de la convocatoria de oposiciones de enfermería. La última ha sido muy recientemente. Probablemente sea la categoría laboral donde, cuando culminen estos procesos selectivos, se haya reducido más el nivel de interinidad. Y esta tarde hemos conocido que los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital de León han desconvocado la huelga, pero ahora son los médicos de toda España los que están en pie de guerra. Denuncian que sus reivindicaciones llevan 10 años desatendidas. Lo más urgente es revertir los recortes y aumentar la financiación de la sanidad. Advierten de que la precariedad ya repercute en la atención al paciente y auguran un invierno caliente. La situación de los médicos se agrava en todas las comunidades autónomas. La profesión exige soluciones inmediatas a problemas que ya planteó hace una década. El primordial, financiación suficiente que recupere el porcentaje del PIB reducido durante la crisis. En el 2009 estaba en el 6,5 del PIB, estamos sobre el 5,8, pues va a ser difícil de que esto pueda ocurrir. También piden recuperar las condiciones laborales de los médicos o una política coherente de recursos humanos ante, por ejemplo, la falta de especialistas. Que nadie se quiere ir a algunos sitios, especialmente complejos. Al no haber hecho nada desde lo estructural, solamente reducir, recortar, pues lógicamente ahora nos encontramos con los mismos problemas. Denuncian las listas de espera, el envejecimiento de las plantillas, el exceso de licenciados que después no pueden acceder a una plaza MIR. Todo ello, advierten, ya repercute en el paciente. Es que estamos siendo los que estamos garantizando que las prestaciones se mantengan en unas condiciones que ya son insoportables. Creen que si no se hace nada, en 10 años los indicadores de salud en España dejarán de ser excelentes. Por eso anuncian un invierno caliente. No descartamos que si no somos atendidos en esas reivindicaciones podamos llegar a situaciones de mucha más conflictividad que están en la mente de todos, ¿no? De momento ya hay convocadas movilizaciones en febrero y marzo. Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Será mañana por la tarde en el Palacio de Pedralbes, pero todavía no está claro el formato. La Generalitat insiste en una cumbre bilateral. La vicepresidenta mantiene que por un lado se van a ver los presidentes y por otro ministros y consejeros. El PP reprocha a Sánchez ese encuentro. Pablo Casado ha llegado a decir que Quim Torra busca una guerra civil. Pablo Casado critica al gobierno porque en lugar de aplicar el 155 en Cataluña prefiere reunirse con Quim Torra, a quien califica así. Aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. El presidente le recuerda su silencio cuando el gobierno de Rajoy afrontaba la crisis catalana y añade: plantea una oposición autoritaria. En la forma y en el fondo. En la forma insultando a todos los adversarios políticos y en el fondo también intentando patrimonializarse de algo que es de todos, que es la Constitución española. Este rifirrafe se produce por el encuentro de este jueves en el que Moncloa ha vetado que sea con un formato de cumbre como pretendía la Generalitat. Habrá una reunión de los presidentes, no va a haber una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el gobierno de Cataluña también. Eso no procede. Habrá una reunión de cortesía de Sánchez con Torra antes de la cena de gala con empresarios en Barcelona, pero simultáneamente varios ministros se entrevistarán con consejeros catalanes. Según el diario digital El Independiente, Vox habría ofrecido al exalcalde de Valladolid, a Francisco Javier León de la Riva, encabezar la lista a la alcaldía de la ciudad. Él lo niega, asegura que solo son rumores y que esas voces no han salido ni de Vox ni del Partido Popular. Bueno, es un rumor que a mí me ha llegado esta mañana por un montón de sitios y yo tengo que decir que ni formalmente el partido Vox se ha puesto en contacto conmigo para hacerme una oferta, ni mucho menos yo se lo he pedido. Ese rumor va acompañado con una información descalificatoria sobre mí, con las célebres frases de antaño, lo cual quiere decir que no ha salido de alguien que me quiera mucho. Y no hay confirmación oficial, pero todo apunta a que la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid será la actual consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, aunque Pablo Casado todavía no ha hablado con ella. No se lo puedo concretar. A estas alturas, ya que me pregunten que si me gustaría, esto es una cuestión
es una cuestión de mi partido, pero es una cuestión mía personal. A mí no me disgusta, al revés, creo que puedo hacer algo bueno por Valladolid. Pero no les confirmo ni nada porque no lo sé, o sea, ni les puedo concretar nada. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de León ha sido la primera en comparecer en la comisión de investigación sobre la operación Enredadera. Baza ha respondido a las preguntas de los portavoces de PP y Ciudadanos, ha negado cualquier tipo de coacción para adjudicar contratos del servicio de ayuda a domicilio. La concejala de Servicios Sociales ha sido la primera de las ediles en comparecer en la comisión que investiga una veintena de contratos de la operación Enredadera. En una sala contigua y a través de un plasma, los periodistas han seguido la comparecencia de Aurora Baza, que negaba haber recibido del alcalde o de cualquier empresario indicaciones para adjudicar contratos. ¿Recibió usted alguna indicación por parte del señor Silván para tener en cuenta alguna cuestión en alguno de los pasos de este procedimiento administrativo? No. Las comparecencias son voluntarias y la antecesora de Baza en el cargo, Montserrat Gutiérrez, no ha acudido, a pesar de que hay contratos que se remontan a 2013. Sí han comparecido 4 técnicos, aunque su declaración no ha sido pública. La intervención de estos profesionales ha sido uno de los puntos criticados por el PP. El otro, el que Ciudadanos haya aludido a conversaciones de un sumario que aún no es público. La formación naranja defiende que su contenido es relevante. Son conversaciones o puntos entresacados de un contexto más amplio. Nuestro objetivo es únicamente esclarecer en un breve periodo de tiempo en esta comisión de investigación pues eliminar la sombra de la sospecha a la que ha sometido el señor alcalde a este Ayuntamiento de León. Los siguientes cargos llamados a la comisión son el concejal de tráfico de la anterior legislatura, Ricardo Gavilanes, y la actual edil de urbanismo, Ana Franco, que comparecerán, si así lo desean, el próximo 9 de enero. La Guardia Civil ha recuperado 257 piezas arqueológicas robadas en yacimientos de Ávila hace más de 3 décadas. El delito ya ha prescrito y ha sido el propio expoliador quien ha colaborado en la investigación del Seprona. Parte de los objetos los había cedido a 2 museos, otros estaban en casas particulares. Hay desde armas prehistóricas a utensilios medievales. Un hombre residente en Ávila durante 30 años, según la investigación, se ha dedicado a expoliar yacimientos del Valle del Tietar. La operación Fíbula se iniciaba en 2017, cuando el Servicio Territorial de Cultura de Ávila entregaba al Seprona un dossier con datos de esta actividad delictiva. El tipo delictivo había prescrito, pero se consideró que las piezas expoliadas tenían la consideración de bienes de dominio público, por lo que a pesar de las dificultades operativas, la Guardia Civil decidió continuar con las diligencias con el fin de recuperar las piezas. Una tarea de recuperación de 257 piezas, que van desde un sello medieval del siglo XV a elementos de la época prehistórica. En total se han estudiado más de 8.000 objetos que habían sido entregados por el propio expoliador al Museo de Ávila. Otras piezas estaban en casas particulares y expuestas en un ayuntamiento abulense. Por la voluntad de esta persona de hacernos entrega de gran cantidad de material y de señalarnos dónde había sido, en qué ayuntamiento se encontraba parte del material también. Material de alto valor histórico que se estima podría superar los 300.000 euros. La Consejería de Educación destinará 15,5 millones de euros durante los próximos 3 años a la investigación. El objetivo es que los científicos lleguen a la excelencia nacional e internacional. La mitad de esa inversión procede de fondos europeos. El Instituto de Procesos Sostenibles de Valladolid recibirá, por ejemplo, 850.000 euros. Aquí hay una gran producción científica, nuestras universidades a gran rendimiento, pero estamos perdiendo pie como comunidad autónoma, nuestras 4 universidades públicas, y estamos perdiendo posiciones en la comparación nacional. Yo creo que a nivel de Castilla y León tenemos muy buenos investigadores, muy buenos grupos de investigación, pero tenemos un problema de atomización de los grupos.
En 2014, la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea fue la primera en aterrizar en un cometa y esa misión participó la estación de Cebreros. Hoy se ha inaugurado en este municipio abulense la Sala Universo, un centro de visitantes que explicará mediante paneles y audiovisuales este y otros trabajos que desarrolla la Agencia Espacial Europea gracias a esta estación del espacio profundo. Y si teníamos poco con Rod Stewart, el nombre que se añade al cartel de Músicos en la Naturaleza viene a sumar calidad y nostalgia. Eran finales de los 80 cuando los británicos The Waterboys lanzaron canciones como esta, convertida ya en un clásico. Siguen en activo, publicaron un disco nuevo el año pasado, pero seguro que el 29 de junio, en Hoyos del Espino, en Ávila, veremos a miles de personas tararear sus grandes éxitos. Y nos despedimos con más música, la de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que ha iniciado su gira de Navidad con un concierto en el Teatro Vergidum de Ponferrada. Los músicos han interpretado piezas como El Mesías de Händel o Noche de Paz de Gruber. La próxima cita es el sábado en Benavente. Nosotros nos vamos. En nada llegan los deportes y el tiempo. ¡Feliz noche!